Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Mis hermanos, hoy día les voy a compartirles y vamos a darle seguimiento a la lectura de hoy día con el capítulo de Zacarías número 12. Pongamos mucha atención mis hermanos, abramos nuestro entendimiento. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la sentencia de Yahvé, que estiró los cielos, que puso los cimientos de la tierra, y que formó el espíritu del hombre en su interior, y se refiere al futuro de Israel. Vienen los días en que yo haré que Jerusalén sea para todos los pueblos una copa de vino que hace perder los sentidos. Jerusalén, en ese entonces, será como una piedra que tratarán de levantar todos los pueblos, pero cuantos lo hagan quedarán desgarrados. Ese día, dice Yahvé, sembraré la confusión entre los caballos y volveré locos a sus jinetes. Dejaré ciegos a todos los pueblos y cuidaré de la casa de Judá. Entonces los jefes de Judá dirán en su interior: la fuerza de Jerusalén le viene de Yahvé su Dios. Aquel día haré que los pueblitos de Judá sean como un fósforo encendido en un montón de leña, como una antorcha lanzada entre las gavillas. Devorarán a izquierda y derecha a todos los pueblos de los alrededores. A Jerusalén, empero, no le pasará nada. Yahvé salvará en primer lugar a las ciudades de Judá, para que la familia de David y los habitantes de Jerusalén no se crean más importantes que el resto de Judá. Ese día también Yahvé protegerá de tal forma a los habitantes de Jerusalén, que el más débil de entre ellos será como David, y la familia de David que los encabezará será como Dios, como el ángel de Yahvé. Ese día destruiré sin piedad a todas las naciones que hayan atacado a Jerusalén. Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén, para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos, como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. La lamentación que habrá en ese día en Jerusalén será tan grande como la que se celebra para Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Cada familia en el país, por separado, guardará luto y pesar. Así, por ejemplo, la familia de David sola, y lo mismo sus mujeres. La familia de Natán por su cuenta, y lo mismo sus mujeres. La familia de Leví en su casa, y lo mismo sus mujeres. La familia de Semeí aparte, y lo mismo sus mujeres. Y de la misma manera, en todas las demás familias, ya sean hombres o mujeres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dicen los primeros versículos, del segundo versículo en adelante, dice: vienen los días en que yo haré que Jerusalén sea para todos los pueblos una copa de vino que hace perder los sentidos. ¿Qué quiere decir nuestro Dios en este versículo? Que el Señor ya estaba cansado de todo lo que le había sucedido a Jerusalén, todos los saqueos, todo el mal que le hacían a su población. Todo eso el Señor ya estaba cansado, y por eso promete que Jerusalén será como una copa que hace perder los sentidos a todas las naciones. O sea, que llegará un tiempo en que Jerusalén será tan fuerte que los pueblos y las naciones que se atrevan a atacarla serán destruidos. Mis hermanos, Dios quiso tanto a esta nación, la amó tanto, que siempre la amó y la protegió. Y Él quería que su población, mis hermanos, todo el pueblo, toda esa nación que Él se había escogido, ellos cambiaran de parecer, que no siguieran pecando ante Él. Y por eso, ¿verdad? En estos versículos, Dios le dice al pueblo de Jerusalén que ellos serán una nación tan fuerte que el hombre más débil será como David. ¿Se imaginan? El hombre más débil como David, ese hombre que era tan fuerte, ese hombre que era un guerrero, que no le podía hacer frente a cualquier hombre, ya cuando él se hizo rey. Por eso es que el pueblo lo amaba al rey David, porque era un hombre que hacía el bien al pueblo y siempre protegió a su nación. ¿Se imaginan? Siendo este hombre tan fuerte, el más débil sería como él. ¿Cómo iría a ser esa nación? El Señor lo que prometía lo llevaba a cabo, mis hermanos. Y por eso,
Cuando nosotros nos acercamos con temor al Señor, no lo hagamos de esa manera, porque Dios es el único que nos puede dar la fuerza, al igual que lo hizo con esta nación. Cuando la gente se alejaba del Señor, no recibía ninguna sola ayuda, pero cuando las personas estaban siempre ante Él, el Señor estaba allí para socorrerlos. Si sabemos nosotros, mis hermanos, que Dios es el único que nos salva, es el único que nos ayuda, es el único que nos dirige por el buen camino, ¿qué andamos haciendo buscando en otras partes en donde no vamos a encontrar nada? Dice del versículo 9 en adelante: ese día destruiré sin piedad a todas las naciones que hayan atacado a Jerusalén. Dispondré el ánimo de los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Fíjense bien, dispondrá el ánimo de los descendientes de David. O sea, David ya no estará, pero habrá descendientes de él que con su fuerza les temerán tanto que no se van a atrever a atacar de nuevo a esa Jerusalén, a esa nación que Dios la había preferido de entre todas las naciones. Hermanos, nuestro Dios siempre nos está buscando, siempre está abriéndonos el camino para que tengamos ese encuentro con Él, para que no nos desviemos y solamente seamos para Él. Él quiere que nosotros ayudemos a otros a hacer lo mismo que nosotros hacemos para Él. Si el Señor ya nos ha enseñado el camino, no tenemos por qué desviarnos a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda, porque el Señor es el que nos va dirigiendo. Y de esa misma manera, el Señor nos ha invitado a que invitemos a otros para que lo sigan a Él. Por eso, la transformación de una persona, mis hermanos, es un proceso que cuando comenzamos tenemos que ir enseñando poco a poco los caminos del Señor, ¿verdad? Muchas personas desean y anhelan acercarse a Él, vivir una vida más religiosa, más en oración, más en ayunos, porque miran el amor que aquellas personas que están cerca de Dios les va bien en la vida, y entonces las demás personas quieren imitar a aquel que está acercado a Dios. Cuando sentimos el deseo de estar cerca de Dios, la vida, mis hermanos, es más fácil. Aunque tengamos dificultades, tengamos problemas, tengamos lo que nos pase lo que nos pase, las dificultades no son tan fuertes como parecen. De la mano de Dios todo se puede, pero sin su ayuda vamos a caer en la nada y no vamos a encontrar, mis hermanos, una salida para nuestros problemas. Dice del versículo 11 en adelante: la lamentación que habrá en ese día en Jerusalén será tan grande como la que se celebra para Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Cada familia en el país por separado guardará luto y pesar, así por ejemplo la familia de David sola y lo mismo sus mujeres. Cuando nos habla de esto, mis hermanos, nos habla de nuestro Señor Jesús. Les voy a leer un poquito anterior a este versículo. Dice: dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que ha sido traspasado, como se siente la muerte de un hijo único, y lo echarán de menos, como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Como les digo, mis hermanos, de lo que nos habla aquí es de nuestro Señor Jesús. Se lamentarán de aquel que ha sido traspasado. ¿Quién no se iba a lamentar? Claro que se iban a lamentar cuando a nuestro Señor Jesús, que fue asesinado, que fue puesto en esa cruz por todos nuestros pecados. Y nosotros, hoy en la actualidad, cuando recordamos en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo que estamos o en el que nos encontremos, mis hermanos, recordamos que la muerte de Jesús para nosotros es nuestra salvación, pero que también de nuestra parte tenemos que poner algo. Lloramos cuando recordamos esa muerte tan desastrosa que le hicieron a nuestro Señor Jesús. Nos da sentimiento el saber de qué manera se trató a Jesús, pero si nosotros nos damos cuenta, con nuestros pecados también lo hemos estado azotando, lo hemos estado escupiendo en la cara cada que nosotros caemos en el pecado. Por eso hagamos mejor reflexión, mis hermanos,
y cuidemos de caer tanto en el pecado para así llegar a estar un día con nuestro Señor Jesús alegres y contentos y sin sentir tanta culpa. De lo contrario, vamos a estar llenos de culpa y lo que estamos haciendo no nos servirá de nada. Busquemos a nuestro Señor de todo corazón, busquémosle en nuestras oraciones y el Señor siempre va a estar allí para ayudarnos. Esta profecía de Zacarías, obviamente que son muchísimos años antes de que nuestro Señor Jesús viniera, pero aquí en esta lectura ya se estaba profetizando de lo que sería en un futuro para el pueblo de Jerusalén. Hermanos, que estos mismos hombres y mujeres que gritaron que crucificaran a nuestro Señor Jesús eran de esos mismos que le decían a Jesús que lo amaban. Le gritaban que lo amaban y que lo seguirían hasta el final, y al final de cuentas lo dejan solo, que lo asesinen y que lo crucifiquen. Entonces, veamos nosotros en qué estamos fallando para que no sigamos, mis hermanos, y busquemos del amor de Jesús, que Él es el único en el que vamos a encontrar salvación, en el que vamos a encontrar todos sus favores, que cada día nosotros le pidamos, no nos los va a negar, pero hagámoslo con mucha fe y de corazón para que el amor de Dios venga a nosotros. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.